So, first of all, En primer lugar, obviously, I'm very honored obviamente, to receive this tengo el gran beautiful honor de award. recibir And este you know, hermoso premio. it's very strange. Y es muy Just raro before I left the UK, I was very porque justo involved antes de in dejar Gran supporting, Bretaña, estaba muy a involucrada law that they're trying to apoyando put into the una ley US government to protect lions, para because poner la lions are legislación disappearing in the americana wild. precisamente para People proteger a los don't leones realize porque how están fast they're desapareciendo going. en estado So, salvaje. La gente no se da anyway, cuenta cuán it's rápido desaparecen. very good that I get the lion. Así que es muy significativo recibir un león. You all know that Todos I've vosotros spent sabéis many years que studying pasé chimpanzees. muchos años estudiando los And those chimpancés. chimpanzees Y are esos still being chimpancés studied today todavía by son a estudiados team of hoy researchers. por un We're equipo de still investigadores. learning about them. Seguimos aprendiendo sobre I ellos. can't speak to you in Spanish, No I'm puedo sorry, hablaros en but castellano, my lo siento, Spanish voice, pero mi I voz should española introduce you to him, debería Federico, presentaros. Se llama Federico Fede, who is Fede, translating que now está and who traduciendo we ahora will meet later, y a is quien the conoceremos director luego. of the Es Jane el Goodall director Institute del in Instituto Spain. Jane Goodall en Has España. many talents, and Tiene this muchos talentos translation is one of them. He y has la to traducción es uno de translate that, I'm ellos. sorry, but Lo siento. anyway. Gracias. As I say, I can't address you in Spanish, but No some puedo of you dirigirme a will vosotros be en castellano, expecting my typical pero algunos de greeting, vosotros estaréis because esperando there mi is another típico language saludo that I've porque learned es fairly well, and it's otra lengua que aprendí chimpanzee, muy and I bien, can y es la greet you lengua with that chimpancé. language, and I will do so. Y puedo saludaros en esa lengua, y así voy a hacer. Just hello. Eso significa hola. Hola. The one thing, of course, that I learned during my years of studying Una de las cosas que aprendí en los años que estudiaba los chimpancés, que comenzó en el año 1960, es cuán parecidos a nosotros son. Sabemos mucho más ahora que entonces sobre las similitudes biológicas. Su ADN, el de los animales, el de los chimpancés y los humanos, difiere por poco más de un 1%. Y hay otras similitudes en la composición de la sangre y en el sistema inmunológico, e incluso en la anatomía del cerebro. Entre ellos y nosotros es casi idéntico, excepto que el nuestro es más grande. Pero lo que me fascinó más, además de las similitudes en la conducta, y una vez que los chimpancés perdieron el miedo de mí y comencé a identificarlos como individuos, poniéndole nombres, dándome cuenta que cada uno tiene su propia personalidad, y a medida que pasaron los años, fui descubriendo que hay madres buenas, malas madres en la sociedad chimpancé, así como en nuestra sociedad, y las madres buenas son afectuosas, protectoras y sobre todo dan mucho apoyo a sus crías, y estas les van mejor que las que tienen madres que tienen características opuestas. Los vínculos familiares son muy fuertes, pueden durar toda la vida, más de 60 años. El chimpancé más viejo que conozco en cautividad vive en Florida, que es a donde se va a jubilar la gente de Estados Unidos. Tiene 74 años y podría ser incluso mayor. Los vínculos entre los miembros familiares, entre los hermanos y hermanas, madres y crías, duran a lo largo de toda la vida, muy a menudo. No me adentraré en todas las similitudes que tienen, como abrazarse, besarse, darse palmadas en la espalda, lamentar la muerte de un familiar, incluso cuando una cría queda huérfana y puede ser adoptada con otros. Las crías maman los primeros 5 años y no dejan a la madre por los primeros 8 años. Y durante esa larga infancia vemos cómo los pequeños aprenden observando a los adultos. Sabemos que una de las definiciones de la cultura humana es conducta que se pasa de una generación a la otra a través de la observación, imitación y práctica. Esto explica por qué hay conductas instrumentales diferentes en diferentes partes de África y por qué podemos referirnos a ella como culturas primitivas. Podría seguir hablando de esto, estas similitudes
el intelecto, la inteligencia. Hay chimpancés en cautividad que aprenden más de 500 signas de la lengua de los sordomudos en Estados Unidos. Conozco de un chimpancé en Japón que puede hacer cosas con su iPad o con ordenadores que otros estudiantes y ni siquiera yo podemos hacer tan bien como él. Y su hijo Ayumu, ha venido gente de todo el mundo tratando de ganarle a su hijo en relación a la memoria, recordando números en una pantalla, pero no han podido ganarles. Ahí están. Está muy claro que esa línea divisoria que hay entre nosotros y ellos, que se percibía como tan infranqueable, fue como un shock para mí descubrir que ellos son capaces de ser violentos, tener guerra, especialmente entre comunidades vecinas, y eso a veces lleva a peleas donde las víctimas son heridas y mueren. Pero también debemos darnos cuenta que por otro lado ellos muestran compasión, amor y verdadero altruismo. No es solo con los miembros familiares que se ayudan. Tenemos un caso maravilloso donde un adolescente, un macho de 12 años, que no tenía ningún vínculo familiar con este infante de 3 años que había perdido a su madre, y el adolescente llamado Spindle adoptó al pequeño Mel y lo llevaba en su espalda a todos lados, lo esperaba, si quedaba atrás. Si el pequeño Mel le pedía comida, él la compartía. Cuando Mel subía al árbol para meterse cerca de los nidos donde hacen cama, Spindle dejaba dormir con él y lo cuidaba. Incluso Spindle lo rescataba de los displays de los machos dominantes que a veces cogen a los infantes y los arrojan y pueden maltratarlos. Y el trabajo de las madres es proteger a las crías, pero ese rol lo asumió Spindle y le salvó la vida, sin dudas. Y no fue el único caso en que machos no relacionados cuidan de crías abandonadas. Como dije, es muy claro que no hay una clara línea infranqueable entre nosotros y ellos. Tenemos que admitir, los chimpancés nos obligan a admitir que no somos los únicos seres en el planeta, y como probablemente todos en esta sala sabemos, no son los únicos seres que tienen personalidad, mentes, con capacidad de pensar y sobre todo emociones, felicidad, tristeza, desesperación, miedo. Cuando llegué a la Universidad de Cambridge, después de mirar a los chimpancés y estudiarlos por un año, mi mentor, Louis Leakey, me dijo que debía obtener un título universitario para encontrar dinero para seguir investigando cuando él no estuviera. Y logró que entrara en la Universidad de Cambridge para estudiar la conducta animal. Y yo tenía muchos nervios porque no había ido a la universidad. Y fue como un shock para mí cuando los profesores me dijeron que yo había hecho todo mal. Yo no podía decir que los animales tienen personalidades, mente o emociones. Eso era solo patrimonio nuestro. Y debería haberle puesto números y no nombres. Darles nombres no era científico en aquel momento. Afortunadamente, tuve un fantástico maestro cuando era niña que me enseñó que esos profesores estaban equivocados. Y ese maestro fue mi perro, Rusty. No podéis compartir vuestra vida significativamente con un perro, un gato, un conejo, un caballo y muchos otros y no daros cuenta que esos profesores estaban equivocados. Y eso nos lleva a un nuevo modo de mirar a los animales con los cuales compartimos el planeta.
nos hace sentir un poco incómodos, o a veces muy incómodos, pensar en los modos en que usamos y abusamos de los animales alrededor del mundo. Usamos y abusamos, y a veces por gente que verdaderamente piensan que los animales no tienen sentimientos o no sienten dolor, o que prefieren ignorar eso porque beneficia a lo que ellos quieren hacer. Y por eso estoy muy contenta de recibir este premio, porque viene de un grupo de personas que entiende esto, un grupo de personas que están ayudando en esta lucha para cambiar la forma en que la sociedad piensa, para mejorar la forma en que tratamos a los animales en diferentes modos. Fue un gran avance cuando la Unión Europea aprobó estas nuevas directivas sobre el bienestar animal y prohibió el uso de grandes simios en la investigación biomédica. He estado luchando esta lucha por muchos años, y una de las razones por las cuales dejé la selva de Gombe para viajar por el mundo fue porque fui a una conferencia en 1986 donde nos mostraron imágenes secretas de chimpancés en laboratorios de investigación biomédica. Y ahí estaban nuestros parientes más cercanos, que llegan a vivir 60 años, puestos en jaulas de 1,5 metros por 1,5 metros, de 1,70 metros de alto, sin poder salir ni moverse, sin nada dentro, sin prácticamente nada. Y viendo ese vídeo no pude volver a conciliar el sueño. Fui a ese congreso como científica, planeando seguir analizando la información de Gombe, escribiendo libros. Tenía una vida fantástica, pero dejé ese congreso como una activista. Y lo primero que tuve que hacer fue meterme en un laboratorio biomédico y verlo por mí misma. Porque hay mucha gente que dicen lo que les dicen, pero no lo ven y no lo verifican primero. Y creo que eso es muy importante para nosotros. Y nunca olvidaré la primera visita que hice a un laboratorio biomédico. Y no eran los únicos que estaban ahí, había también monos. Y los monos se habían vuelto locos, sin nada que hacer, teniendo estereotipias, girando en círculos. En Gombe teníamos chimpancés, pero también papiones, y pasé mucho tiempo mirando y aprendiendo de los papiones. Y esos son muy inteligentes y tienen una vida social que ellos necesitan para mantenerse sanos mentalmente. Y esos monos habían sido privados de eso, como los chimpancés. Y por eso pensé, tengo que empezar a viajar. Por supuesto, para ayudar a la conservación de los chimpancés en África también, pero era mucho más que eso. Y sentía que los chimpancés me habían puesto en un lugar donde tal vez yo podía hacer algo también por los otros fascinantes animales con los cuales compartimos el mundo. Sé que hay problemas en España. Por ejemplo, la granja de macacos en Cataluña. He escuchado de eso, he visto fotos. No lo he visto con mis propios ojos aún, pero he visto otras granjas de monos y no hay condiciones en esos lugares adecuadas, son muy tristes. Pero el hecho de criarlos para enviarlos a laboratorios, de atraparlos en estado salvaje, criarlos, mandar crías a la investigación biomédica. Los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos son un cuerpo bastante riguroso que probablemente conocéis. Y por mucho tiempo fueron objeto de las críticas del Instituto Jane Goodall en Estados Unidos porque ellos usaban chimpancés y otros primates en la investigación biomédica. Yo visité precisamente los Institutos Nacionales de Salud y sus laboratorios, y no sé si sabéis, pero hace un par de semanas estos Institutos Nacionales de Salud decidieron, tras la recomendación de un grupo de científicos eminentes que habían pasado un año estudiando los laboratorios y revisando
todos los experimentos que se habían realizado para determinar cuán importantes realmente eran esos experimentos. Y habían concluido que la mayoría de esos experimentos no habían llevado a nada que sirviera para ayudar a los humanos y su salud. Y 300 de esos 500 chimpancés están siendo puestos en centros de rehabilitación. Pero ahora tenemos el problema de encontrar el dinero para eso. Incluso cuando la legislación se aprueba, a veces es difícil aplicarla porque hay que construir centros de rescate, por ejemplo. Entonces a ellos vienen a mí y dicen, Jane, ¿nos ayudarías a construir esos centros de rescate? Y yo digo, claro, por supuesto. Y siempre me pasa esto y me gusta poder trabajar y, en este caso, colaborar con el Instituto Nacional de Salud para liberar a estos chimpancés. Ellos piensan que deben conservar a 50 en laboratorios por si hiciera falta en algún momento. Pero aún así, es un gran paso en la dirección correcta, aunque no estemos de acuerdo con eso. Y tenemos que celebrar estos pasos en lugar de criticar tanto que no han ido tan lejos como queríamos. Empecemos por felicitar a esa gente que ha dado ese paso y a trabajar juntos en ese sentido. Hubo un gran artículo el otro día, creo que fue el International Herald Tribune, sobre cierto tipo de experimentos en ratones. Y llegaron a la conclusión que billones y billones de ratones habían sido torturados sin ningún beneficio para la salud humana. Así que estamos descubriendo todo el tiempo sobre el mal uso de los animales en la investigación, de que estos estudios son inútiles y que muchas veces han causado daño a la gente. Así tenemos que reevaluar eso. Y la investigación biomédica que usan animales es un tema difícil y no podemos decir terminémoslo justo hoy, porque hay muchas cosas que hacer. Yo rezo para que la experimentación animal sirva para la gente y lo que ellos han sufrido sirva para algo. Pero prefiero decir, en lugar de lo que dicen ellos, los expertos, dicen, admitimos que los animales tienen sentimientos y sienten miedo y dolor, pero usaremos los menos posibles y lo trataremos lo mejor posible. Y las 3 R's para reducir el daño y reducir la cantidad de animales usados. Pero en lugar de decir eso, digamos algo diferente. Digamos, aceptamos que ética y moralmente no es el modo de tratar a los animales. Así que pensemos juntos con estos cerebros sorprendentes que tenemos, que es nuestra mayor diferencia entre nosotros y los chimpancés, este desarrollo explosivo del intelecto humano. Juntémonos con estos cerebros y encontremos otras formas de ayudar a la gente apenas podamos. Y hay alternativas ahora que hace 15 años no había. Así que ahora sí podemos hacerlo. Y estoy muy segura de eso. Finalmente, podemos trabajar juntos para salvar a la biodiversidad, para mejorar las condiciones de los primates y otros animales en los laboratorios de investigación. Podemos combatir el lobby de las granjas intensivas para los pobres animales que maltratamos en la industria de la ganadería intensiva. Y podemos luchar por mejores condiciones para los animales domésticos, para parar la crueldad, introducir nuevas leyes para eso, para proteger a las mascotas. Y podemos luchar para evitar el uso de animales en ciertas celebraciones culturales con animales que ocurren en este país y en otros países también. Tenemos un largo camino por recorrer. Y por suerte, como habéis escuchado,
Yo comencé un movimiento, podríamos decir, para jóvenes que comenzó en 1991 con 12 adolescentes tanzanos que estaban preocupados por la conservación, estaban preocupados por el abuso de los animales y estaban preocupados por el daño que se hacía al medio ambiente. Y estaban preocupados por la crueldad también que se hacía hacia los humanos. Y al principio solo eran 12 estudiantes de secundaria. Ahora tenemos un programa que se llama Raíces y Brotes, que está en 132 países de todo el mundo. Y su principal mensaje es: cada uno de nosotros marca una diferencia cada día. Y tenemos la elección de decidir qué tipo de impacto queremos tener. Los grupos de Raíces y Brotes eligen ellos mismos sus proyectos. Algo que apasiona a sus miembros, no es algo impuesto, no le decimos qué tienen que hacer. Y eligen proyectos de 3 clases para ayudar a la gente, para ayudar a los otros animales o para ayudar al medio ambiente que compartimos. Van en grupos de diferentes edades, desde el jardín infantes hasta la universidad, y también adultos que forman grupos y participan. ¿Cuántos hay de Roots and Shoots aquí, de Raíces y Brotes aquí? ¿Tenemos alguien aquí? Sí, en la primera fila. Carlos. Tenemos grupos Roots and Shoots que van creciendo en España. La gente me pregunta, ¿de dónde saco la energía a esta edad para viajar 300 días al año por todo el mundo? Y es porque en todas partes donde voy veo a gente joven y gente no tan joven que son parte de este programa, con los ojos radiantes, queriendo contarme lo que ellos han estado haciendo para hacer de este mundo un lugar mejor. Y ellos están cambiando el mundo. Estos jóvenes están cambiando el mundo. Una de las cosas más excitantes de Roots and Shoots, de Raíces y Brotes, es que hacemos que estos jóvenes con diferentes objetivos puedan hacer sus proyectos de acuerdo a sus intereses. A veces puede ser la tauromaquia o las mascotas, cosas que los apasionen, y ayudamos a guiarlos en la dirección apropiada. Cosas que los apasionen. A veces la violencia doméstica. Y hay muchos a quienes les apasiona el medio ambiente. Y Roots and Shoots no es solo sobre el aprendizaje. Y espero, sé que en un par de semanas César Bona recibirá un premio aquí. La siguiente semana está impulsando un proyecto también para incluir información en los libros de texto de la escuela, para conocer la legislación animal y su protección. Así que Roots and Shoots también está en los departamentos de educación en algunos países. Y es tema de planear las cosas, arremangarse y ponerse en acción. Y esa es mi mayor esperanza para el futuro. Y voy a terminar con una historia. Y es la historia de un chimpancé que nació en África. A su madre la mataron cuando él tenía 1 año y medio. Es el único modo de apropiarse de un bebé, es matar a la madre. Y a él lo mandaron a un laboratorio de investigación biomédica en Estados Unidos. Y por 12 años vivió solo en una pequeña jaula. Tuvo suerte. Al final de ese tiempo ya no lo querían para la investigación biomédica, y él estaba, como decían, sucio, porque había sido infectado con virus, y le llamaban el viejo, porque los bebés chimpancés que han perdido a su madre se deprimen muchos y parecen viejecitos
y se arrugan todos, así que le habían llamado el viejecito. Pero ahora ya tenía 14 años y lo pusieron en una isla artificial, en un zoológico, con 3 hembras que también habían salido de un laboratorio biomédico. Y un joven fue contratado para cuidarlos y le dijeron: no te acerques a esos chimpancés, son mucho más fuertes que tú, y lo cual es cierto, y odian a la gente, y por supuesto lo hacen, y tratarán de matarte. Así que por un tiempo, este joven, Mark, llevaba la comida a la isla en una pequeña canoa que iba remando hasta la isla, y los miraba de lejos, y veía que cuando él se aproximaba con comida, ellos se alegraban tanto que antes de comer se daban besos y se abrazaban entre ellos. Y nació un bebé un día. Y el viejo logró tener una cría con una de las hembras, y amaban a esa cría, y lo protegía de peligros reales o imaginarios, compartía su comida, lo llevaba de un lado para otro. Y Mark, el cuidador, pensaba: ¿cómo puedo cuidar a estos seres asombrosos si no tengo algún tipo de vínculo con ellos? Así que comenzó a acercarse más con su pequeña canoa, y un día estiró el brazo con una banana y el viejo lo cogió de su mano. Y me dijo: Jane, ahora entiendo cómo aquel chimpancé salvaje, David Barber-Gee, se sintió, y usted, cuando cogió esa banana. Y un día se animó a pisar la isla y nada ocurrió. Y otro día se acercó al viejo y comenzó a acicalarlo, a expulgarlo. Y el viejo se giró y lo tocó así. Y un día se animaron a jugar entre ellos. Y le empezó a hacer cosquillas en el cuello, y el chimpancé se reía así. Se reía. Y se volvieron amigos. Las hembras se mantenían aparte, pero eso es normal. Hasta que un día había estado lloviendo y en la isla había barro, y Mark se cayó de bruces y la cría que estaba al lado se asustó y empezó a gritar, y las madres, pensando que Mark había herido a su preciosa cría, fueron corriendo hacia él y le empezaron a morder en el cuello. Y las otras hembras fueron a ayudar a su amiga. Otra le mordió la muñeca y otra le mordía la pierna. Y él pensaba: ¿cómo voy a escaparme de aquí? Había sido atacado antes, pero nunca de ese modo. Y tirado en el suelo alcanzó a ver al viejo que empezó a atravesar la isla enfadado, con el pelo erizado, con los labios tensos, enfadados, y pensó: oh no, el viejo ha pensado que he dañado a su cría, y se preparó para lo peor. ¿Pero qué es lo que hizo el viejo? El viejo vino y sacó a cada una de las hembras, las alejó y las mantuvo alejadas de Mark, mientras Mark se arrastró hasta el bote y se alejó y pudo llegar a un lugar seguro. Y yo lo vi a Mark luego en el hospital y me dijo: no hay dudas, el viejo me salvó la vida. Y yo pienso que esta historia es muy simbólica, porque si un chimpancé, especialmente un chimpancé que ha sido tan abusado por nosotros, un chimpancé puede cruzar esa frontera imaginaria que hemos creado entre nosotros y el resto de los animales para ayudar a un amigo humano cuando lo necesita, entonces ¿cuánto más podemos nosotros los humanos, con mayores capacidades de comprensión y compasión, podemos hacer por ayudar a estos pobres animales que nos necesitan tanto hoy? Así que os agradezco por esta oportunidad de dirigirme a esta audiencia, por este fantástico premio, por lo que significa y por lo que esperamos signifique para los animales. Y gracias, Fede, has trabajado muy duro atrás con tu traducción y creo que te debemos un aplauso. No hace falta, doctora. No need, Dr. Jane. You deserve that much more. Thank you. Gracias.
ask some questions? No questions. Okay, well, if you have questions, you can ask me afterwards. Si tenéis preguntas, podéis hacérmelas después. Estoy muy abierto a todas las preguntas que podáis tener. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un acto sumamente entrañable. Yo creo que ahora sí que hay oportunidad de poder saludar más cercanamente a la doctora Goodall, hacerse fotos, en fin, ese tipo de cosas. Nosotros luego estamos con las pilas cargadas por toda esta carga de emociones y de valores y de compromiso que nos ha planteado la doctora Goodall, y yo solo quiero aprovechar para recordar que la semana que viene, el miércoles 27, tenemos en esta misma sala el acto de entrega anual de los premios APDDA 2012. Como ya ha adelantado la doctora Goodall, vendrá César Bona y sus niños, 12 alumnos de sexto de primaria del Colegio Rural Agrupado de Muel, de un pequeño pueblo de la provincia de Zaragoza. Esa docena de niños han formado una protectora virtual dirigida por niños, que está siendo en este momento referencia y que está siendo un proyecto muy interesante que se está contagiando en otras ciudades del Estado y de otros países. También será premiada la abogada Magda Oranik, abogada de dilatada trayectoria en la defensa de los derechos humanos allá por los años 70, los primeros años 70 o 60 incluso, y que también es defensora de los derechos de los animales, y de hecho ha sido la impulsora de la primera comisión de defensa de los derechos de los animales en un colegio oficial de abogados, en este caso el Colegio Oficial de Abogados de Barcelona. Esa protectora virtual dirigida por niños se llama El Cuarto Cico, y el Cuarto Cico y Magda Oranik, por lo tanto, van a ser los premiados la semana que viene en un acto al que estáis todos invitados. Será en esta misma sala a las 5 de la tarde. Sé que es una hora un poco extraña, pero como hay niños de por medio, nos parecía lo más razonable para que pudieran estar de vuelta a casa a una hora decente. Por lo tanto, os esperamos también la semana que viene, y seguid atentos porque desde la asociación continuaremos programando actividades y ojalá sean todas tan enriquecedoras como la de hoy. Muchísimas gracias. Thank you very much.